14. El láser. 2:30, 1:30 en Canarias. Es la primera condena a un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, al que fuera su todopoderoso secretario de organización en el PSOE, con quien recuperó el liderazgo del partido tras haberse enfrentado a todo el aparato en aquellas primarias de 2017, quien defendió desde la tribuna del Congreso la moción de censura por la que Sánchez llegó a la Moncloa. El Supremo condena a José Luis Ábalos a 24 años y medio de cárcel por el caso Mascarillas. Condena también para el asesor Koldo García a más de 19 años y para el comisionista de la trama, para Víctor de Aldama, el Supremo impone apenas 4 años y medio de cárcel, que es una pena de la que, por cierto, se va a librar por haber colaborado con la justicia. Condena por unanimidad de todos los jueces de la Sala Segunda del Supremo que formaron parte del tribunal que durante 5 semanas llevó a cabo este mediático juicio que vamos a explicar ahora esta sentencia con Isabel Vega. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a desgranar las 224 páginas y que hemos conocido pasado el mediodía. La sentencia considera delictiva la adjudicación de 13 millones de mascarillas a Adif y a Puertos del Estado durante lo peor de la pandemia, el pago a Ábalos de 10.000 euros al mes o la contratación en empresas públicas de 2 mujeres muy próximas a él. Una de ellas, su expareja Jessica Rodríguez, a quien la trama pagaba además el alquiler de su piso. Sí, dice el tribunal que conformaron una organización criminal que aprovechó la autoridad de Ábalos en el gobierno y el partido para conseguir beneficio de contratos como los de las mascarillas, con el exministro percibido como jefe y el asesor como su correa de transmisión. Los magistrados ven probado que Aldama les estuvo pagando 10.000 euros al mes durante más de 2 años para gozar de sus favores, que firmó ponerle un piso en Castellana a Ábalos como garantía de mordidas futuras, que le facilitó un chalet en Cádiz, le pagó unas vacaciones en Marbella a cambio de una nota de prensa y sufragó la vivienda de su novia en el centro de Madrid. Condena a ambos por varios delitos de cohecho, pero también por malversación a partir del enchufe de Jessica Rodríguez en 2 empresas públicas, igual que aprecian los magistrados varios tráficos de influencias en conductas como la colocación de la también amiga de Ábalos, Claudia Montes, en otra empresa pública. Por contra, absuelven al exministro y su asesor del delito de uso de información privilegiada con las mascarillas, igual que no ven delito en aquella reunión sobre una licencia de hidrocarburos o en los salvoconductos que conseguían en pandemia los socios de Aldama. Aún así, la Sala impone 24 años y 3 meses de cárcel a Ábalos y 19 años y 8 meses a Koldo García. Cumplirán algo menos. El límite de prisión se queda para ambos entre 16 y 15 años de cárcel y llevan en preventiva desde el pasado 27 de noviembre. La sentencia, Isabel, recoge además una pena de prisión de apenas 4 años y medio de cárcel para Víctor de Aldama, para el comisionista de la trama. El tribunal justifica esta pena valorando su colaboración con la justicia y, de hecho, se va a librar de entrar en prisión porque se ha suspendido la ejecución de la condena. Sí, la sentencia dedica un amplio apartado a razonar esta decisión. Dicen los magistrados que Aldama no se ha limitado a confesar los hechos por los que estaba acusado, sino que ha reconocido y ha aportado datos e información relevante para desentrañar lo que se define como una corrupción orgánica, organizada y continuada desde las más altas instancias del poder político. Consideran que el Estado de Derecho debe premiar este tipo de aportaciones relevantes y por eso, aunque está acreditado en la misma sentencia que Aldama corrompió a autoridades y funcionarios públicos, le dejan en 4 años y medio la condena de 7 que pedía la Fiscalía para él y además suspenden su ingreso en prisión. Queda condicionado, eso sí, durante el próximo lustro a no delinquir, informarse mensualmente de su actividad laboral y prestar 1 año de servicios en beneficio de la comunidad. Una pena que para el tribunal es más efectiva que una multa tratándose de una persona con un alto poder adquisitivo. Tenéis todos los detalles de la sentencia en cadenaser.com. Isabel Vega, gracias. A vosotros. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Una vez explicada la sentencia, vamos primero con las reacciones. Lo apuntábamos a las 2 al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Esta noticia le ha pillado en un acto en el Teatro Real de Madrid, un acto sobre fondos europeos. No se ha referido a ella durante su intervención, pero Ana Fernández Vila, sí tenemos ya una primera reacción desde la Moncloa. Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aldo. Sí, el Gobierno defiende su integridad tras esa sentencia de Ábalos. Fuentes de Moncloa lamentan y condenan, sin matices, dicen, unos comportamientos que admiten claramente han atentado contra los principios de transparencia, mérito e integridad que aseguran defiende el Gobierno. Esa es la reacción oficial, pero hay ministros y miembros del PSOE que van más allá, que no ocultan su estupor por la desproporción de penas que creen que hay entre Aldama y Ábalos, según ha reconocido el propio ministro Óscar Puente.
Ya he dicho lo que tenía que decir, lo he dicho por escrito. Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara. ¿Le parece desproporcionada la condena? A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera. Él mismo ha publicado en las redes sociales un ejemplo de cómo la pena de Ábalos es más alta que la de condenados por delitos de sangre en otros casos. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha lamentado a su vez que sale a cuenta ser corruptor. Ha dicho en un mensaje en el que también aseguraba respecto a Ábalos que el que la hace la paga. Los socialistas cuidan mucho hoy sus palabras para mantener su distancia con Ábalos, contra el que, recuerdan, ya actuaron de forma contundente desde el primer minuto, pero admiten algunas fuentes que con esta sentencia que libra a Aldama de prisión, la justicia manda un mensaje, dicen, para invitar a delatar a otros acusados de otros casos, y señalan los socialistas también los vínculos de Aldama con la derecha. Desde el PP, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, comparecía hace una hora ante los medios de comunicación. Volvía a pedir la dimisión del presidente Sánchez, cree que debe asumir su responsabilidad política y exigía adelantar las elecciones. Sin embargo, Feijóo por ahora aleja la posibilidad de presentar una moción de censura. Estamos en Génova, en la sede del PP. Julia Molina. Feijóo ha establecido una vinculación directa entre Ábalos y Sánchez. Al presidente lo señala como el responsable último y por eso le pide que asuma las responsabilidades políticas, como el exministro asumirá las penales. La sentencia de hoy es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. No cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero si Sánchez no responde a sus peticiones, Feijóo no activará la herramienta que tiene en su mano, la moción de censura. Asume que no tiene los apoyos y que perderla sería darle oxígeno al gobierno. Si hubiésemos presentado una moción de censura en los últimos meses, en las últimas semanas, el señor Sánchez quedaría revalidado por la Cámara. No voy a cometer ese error. El líder de la oposición aparca esa idea y pone todo el foco en las dos mociones no vinculantes que llevará el PP al Congreso y al Senado pidiendo elecciones. Espera que con ellas se retraten los socios, a quienes vuelve a apretar para que dejen solo a Sánchez. De los socios destacamos también el tuit de Rufián. Dice en redes sociales el portavoz de Esquerra: lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros. Si colaboras, libras. Explicado el contenido de la sentencia, vistas también las reacciones, tiempo para el análisis. Hora 14. El láser. A las 2:37 de la tarde saludamos al magistrado Joaquín Bosch. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aldo. Magistrado, leída la sentencia, hay varias preguntas que nos surgen. El Supremo acepta la petición de condena a Ábalos y Koldo que hacía la Fiscalía, pero no ocurre lo mismo con Aldama, para quien inicialmente se pedían 7 años y se le impone 4,5. Nuestro ordenamiento jurídico, magistrado, acepta, valora además, como estamos viendo, la colaboración, pero hasta tal punto de que el corruptor quede fuera de la cárcel. Efectivamente, era una posibilidad y así se ha acordado en la sentencia. Se ha aplicado una atenuante muy cualificada que implica reducir en hasta 2 grados la pena de algunos delitos, y la aplicación práctica, ¿no?, de la forma de articular esta condena permite que no haya un ingreso en prisión. El Supremo esto lo ha justificado, lo ha explicado indicando que este tipo de delitos son muy difíciles de detectar, de investigar y de condenar, y más todavía cuando es el propio ministro el que está en la cúspide de la actividad administrativa, que permite toda una serie de manipulaciones en el funcionamiento institucional y que solamente desde dentro alguien puede delatar, puede informar y puede dar todos los detalles que permitan desmantelar y condenar adecuadamente la trama corrupta. A partir de ahí, efectivamente, puede ser opinable si ningún tipo de ingreso en prisión, si una pena efectiva de prisión más baja, pero el Supremo ha optado por dar un incentivo a quien colabora con la justicia. Y segunda cuestión, la pena baja de Aldama es la primera y la segunda son las penas elevadas para Ábalos, por ejemplo, 24 años y medio, algo más de 19 para Koldo. Magistrado, ¿esto cómo se explica? Imagino que es por acumulación de delitos. Nos contaba antes Isabel Vega la larga lista de delitos por las que se condena, por ejemplo, al exministro. De partida, yo creo que el mensaje del Supremo se puede leer claramente: máximo rigor del Código Penal para los acusados de corrupción, contra los que hay pruebas claras y no colaboran, beneficios e incentivos para quien sí colabora. En este caso, además, había efectivamente bastantes delitos, pero además delitos continuados, lo cual lleva las penas a la parte más alta de la horquilla, y también con cierta reiteración
pero no es un caso aislado, en mi opinión. Recordemos que, por ejemplo, en el caso Gürtel, Bárcenas fue condenado a cerca de 30 años y Correa a más de 50 años de prisión, y en conjunto las penas, aunque vayan a una parte mucho más alta, que son, por ejemplo, a los 24 años, hay unas reglas de aplicación del triple de la pena más elevada que llevarían a 15, 16 años de máximo cumplimiento para Koldo y Ábalos. Pero, en definitiva, el motivo es que son muchos delitos, muchas conductas diferentes. No olvidemos que aquí estaban las relaciones de favor hacia mujeres vinculadas a Ábalos, la manipulación, la contratación de mascarillas, es decir, que había muchos hechos y muchos delitos. Pues, magistrado Joaquín Bosch, como siempre, gracias por sus claves. Un saludo. Gracias, Aldo. Un abrazo. Hora 14, con Javier Casal. La sentencia del Supremo del caso Mascarillas opaca el otro gran caso judicial que rodea al presidente del Gobierno, la investigación del juez Peinado a su mujer, a Begoña Gómez, y la retirada de pasaporte que ha impuesto Peinado a Gómez y a su asesora, que también va a ser juzgada por el Tribunal del Jurado. El miércoles a las 6 de la tarde deberá entregar su pasaporte. Es, o casualidad, el mismo día que comparece Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de toda la agenda judicial que le rodea. Hoy ha estado con Sastre en Hoy por Hoy el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que, preguntado por este caso, evitaba hablar de prevaricación, pero sí asegura que hay, digamos, decisiones incomprensibles por parte del instructor. Por tanto, que estamos ante una causa absolutamente anómala, yo creo que es indiscutible. Es absolutamente indiscutible. ¿Anómala significa que el juez, a su juicio, ha hecho política a través de esta causa? Yo creo que el señor Peinado ha dictado resoluciones incomprensibles a ojos de la ciudadanía y alejadas del derecho. Y a esto escuchen lo dicho por Vox, que compra el argumento de Peinado de la huida de Begoña Gómez apoyada en policías. El portavoz de la ultraderecha, José Antonio Fuster, asegura que sí, que hay agentes que toman decisiones por su cuenta, y en esto parece que se comienda a las migas, ¿no? Por aquello de, bueno, a ver las ailas. No nos engañemos. Hay policías que toman ciertas decisiones por su cuenta, hay también algún policía corrupto, eso es evidente, lo hemos visto con la UDEF, y hay algún policía que obedece órdenes. Vale, y a lo mejor son órdenes, en nuestro caso consideramos que son ilegítimas. Bueno, pues algún policía hay. Bueno, pues algún policía hay, según Fuster. Es una instrucción, la de Peinado, muy cuestionada, y un auto de apertura de juicio oral mezclado con medidas cautelares que ha unido, por ejemplo, a todas las asociaciones policiales este fin de semana en sus críticas al juez, tras haber plasmado en ese auto que los escoltas que acompañan a la esposa del presidente del Gobierno podrían participar en una eventual huida. El Poder Judicial se ha reunido hoy para abordar posibles sanciones por esas frases del juez, pero el CGPJ ha optado por no expedientarlo, al menos de momento. Deja en manos del vocal, que se encargará de este expediente, adoptar cualquier medida disciplinaria. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, será Ricardo Conde, instructor encargado de fijar sanciones disciplinarias a los jueces, quien decida si abre o no expediente al juez Peinado. La decisión no ha sido unánime, ha habido un empate técnico, empate que ha deshecho el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló. Ella, junto a los otros 3 vocales progresistas, consideran que las expresiones del juez Peinado, sugiriendo que la Policía Nacional podría colaborar en la fuga de Begoña Gómez, podrían ser constitutivas de una falta grave de abuso de autoridad y desconsideración hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los 4 conservadores, en cambio, aunque en privado comparten las críticas hacia el juez Peinado por sembrar dudas en torno a la policía, han reclamado finalmente el archivo. En su voto particular sostienen que si el Poder Judicial entrase en este caso, supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias de la Audiencia, porque esa medida cautelar como tal, es decir, la retirada del pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno, solo es revisable por la vía ordinaria, es decir, mediante recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. El instructor analiza ya el auto del juez Peinado para decidir si le expedienta o no una decisión que podría conocerse esta misma semana. Por cierto, que según ha sabido la SER, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, ha presentado también una queja contra el juez Peinado ante el Poder Judicial. En este caso, lo que pide es que le expidienten por haber filtrado sus resoluciones antes a la prensa que a las partes. Según el escrito al que ha tenido acceso esta redacción, dada la inminente jubilación forzosa del magistrado, la asesora de Moncloa suplica al Poder Judicial que tramite este caso de urgencia. Son casi las 3 menos cuarto, era lo previsto. Dimite el primer ministro británico. Dimisión en diferido de Keir Starmer, porque lo que ha hecho el laborista es abrir su proceso de sucesión. Es una sucesión que deberá estar concluida en principio a la vuelta del verano, pero ojo, porque podría adelantarse. Lo contamos a la vuelta. Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. Este verano haz tu mejor jugada. Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación. Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor. También en web y app. Consulta condiciones y modelos participantes. María, ¿los tienes? Un año llevo preparándolos. Pues a la hoguera esos deseos. ¡Que este año sí! ¡Ahí van! ¡Sopla, Antonio, que se apaga! ¡Sopla, sopla! ¡Ya soplo! Prepara tus deseos, porque con el cupón diario de San Juan de la Once puedes ganar 500.000 euros. Y además, si entras en cuponespecial.es hasta el 24 de junio, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo para cumplirlos viajando. Cupón diario de San Juan de la Once. Prepara tus deseos. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar. Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglar el parabrisas de Juan en solo 30 minutos y ayudarle con los papeles del seguro, le hemos arreglado sus problemas de agenda. Carglass cambia, Carglass repara. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es. Hora 14. El láser. Estamos en Londres. Lucas Font, corresponsal de la SER. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucas. Hola, buenas tardes, Aldo. El anuncio de Starmer, Lucas, era previsto. La prensa británica, de hecho, ya lo venía anticipando este fin de semana. La renuncia de Starmer, muy cuestionada internamente y también con el empuje de la ultraderecha de Reform UK, de Nigel Farage. Lucas, ¿cómo ha sido el anuncio de Starmer y cómo lo ha justificado? Bueno, el primer ministro estaba muy cuestionado desde hace meses por varios motivos, entre ellos sus polémicos planes de recortes sociales y el nombramiento como embajador en Washington de Peter Mandelson, vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein, pero fueron sobre todo los malos resultados en las elecciones locales y regionales del pasado mayo y el auge de la ultraderecha en antiguos bastiones laboristas, lo que acabó de condenarlo políticamente. Su salida era solo cuestión de tiempo y se ha confirmado finalmente tras la entrada en el Parlamento del principal candidato a reemplazarle, Andy Burnham. Starmer ha aceptado que no cuenta con el apoyo suficiente tras un fin de semana en el que gran parte de su bancada y de sus ministros le han dado la espalda. The question my party is asking now is whether I am best placed. La pregunta que me ha hecho mi partido es si soy el mejor candidato para las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario y la acepto de buen grado, ha dicho un emocionado Starmer en un breve discurso frente a Downing Street, en el que ha sacado pecho de sus logros como líder de la oposición y también como primer ministro. El líder laborista permanecerá en el cargo hasta que el partido elija a su sucesor, un proceso que comenzará el próximo 9 de julio y que podría resolverse a mediados de ese mismo mes. Así que a la vuelta, Lucas, a la vuelta del verano tendremos ya al nuevo primer ministro. El proceso incluso podría adelantarse si no le sale competencia a Andy Burnham, que aparentemente es el líder mejor posicionado dentro del laborismo, el actual alcalde de Manchester, que de hecho lo estamos viendo en las televisiones internacionales como la BBC, acaba de llegar a Londres, Lucas. Sí, Burnham tomará posesión de su escaño esta tarde y es el mejor posicionado para reemplazar a Starmer después de que el exministro de Sanidad, Wes Streeting, uno de los pocos miembros del partido que aspiraba a presentarse a un proceso interno, haya confirmado este mismo lunes su apoyo a Burnham. El anuncio de Streeting ha allanado el camino al exalcalde de Manchester, que cuenta con un amplio apoyo de su bancada. El enorme consenso detrás de su figura hace pensar que ningún otro candidato logrará el apoyo mínimo de 81 diputados necesario para presentarse a unas primarias, un 20% del total. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Burnham ha agradecido la dedicación de Starmer en sus 2 años al frente del gobierno y ha apelado a una transición de poder ordenada y responsable. El país espera estabilidad, seriedad
seriedad y constancia en los temas que más importan, y eso es lo que vamos a dar, ha asegurado el exalcalde de Manchester. En caso de confirmarse su nombramiento como líder laborista, se convertirá en el 7º primer ministro del Reino Unido en una década marcada por la inestabilidad política que comenzó con el referéndum del Brexit en 2016. Gracias, Lucas. A vosotros. En Colombia están de resaca electoral tras el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Juro defender la Constitución con extrema coherencia. Una victoria muy ajustada frente al candidato izquierdista Iván Cepeda, que todavía no ha reconocido su derrota. Hay unos 250.000 votos de diferencia entre ambos, lo cual da una buena muestra de lo polarizada que está la sociedad colombiana ante estas elecciones presidenciales. Enviada especial, Berta Reventós, buenas tardes. Buenas tardes. La euforia se ha desatado esta madrugada entre los seguidores de Abelardo de la Espriella, el abogado millonario de ultraderecha que ha ganado las elecciones en Colombia. Admirador del modelo de Nayib Bukele, promete mano dura contra los grupos armados responsables del repunte de la violencia que vive el país. Serán buscados, serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación. De la Espriella se ha impuesto por 250.000 votos, menos de un 1% del total, a su contrincante, el progresista Iván Cepeda, que se niega a dar la contienda por cerrada hasta que concluya el escrutinio final. Llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas. El próximo presidente heredará una Colombia no solo golpeada por la violencia, sino también profundamente dividida políticamente, con déficit fiscal, una elevada deuda externa y una economía en desaceleración. Hoy, por cierto, ha muerto a los 100 años Alan Greenspan. Fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante casi 20 años, considerado la Dalit de la libertad de los bancos centrales y de los bajos tipos de interés. Fue uno de los caldos de cultivo, esto que acabó desencadenando la crisis de las hipotecas subprime a principios de este siglo XXI. Son las 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias. A la vuelta hablamos del calor. Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de 1000 formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras, como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar. Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Bueno, hace calor, hasta aquí poco más que decir. No se libra nadie, ni de día, ni tampoco de noche. Almería ha marcado esta madrugada las mínimas más altas. El dato, la verdad, es que asusta porque, ojo, allí las temperaturas no han bajado de los 30 grados durante toda la noche. Estamos en Almería, la información es de Guillermo Mirón. Buenas tardes. En Almería nos faltan calificativos e incluso terminología para definir lo sucedido esta última madrugada, teniendo en cuenta que una noche tórrida es aquella oficialmente en la que la temperatura mínima no desciende de los 25 grados. En el caso de Almería capital y otras comarcas cercanas como el poniente almeriense, los termómetros no han bajado de los 30 grados en toda la madrugada. En el caso de municipios como el de Vícar, de los 34 grados. Y lo peor, que se esperan temperaturas similares para esta próxima madrugada. El mapa de avisos tiñe toda España de rojo, de naranja y de amarillo. Lo peor está en Euskadi, donde el Servicio Vasco de Meteorología ha activado la alarma roja. Y estamos precisamente en Bilbao. John Rojas, ¿qué marca el termómetro allí? Bueno, pues ahora mismo 34 grados, pero porque ha habido una galerna que lo ha bajado. Hemos llegado a 38 y lo ha llegado a bajar hasta los 26, aunque luego estamos recuperando. Y es que la alarma roja que tenemos se va a activar también mañana y el miércoles. Nunca hemos tenido en Euskadi 3 días seguidos de alarma roja por calor, y la última que se activó fue hace 3 años. Lo peor está en el interior de Vizcaya y también de Guipúzcoa. Está siendo un horno en Cizurquil, que ayer marcaba el récord de Euskadi llegando a los 43,3 grados. Hasta ahora tienen ya 40, en Oiartzun están en 38 y en el interior de Vizcaya 39 grados en Igorre y 38 en Yurreta. Pero las temperaturas van a seguir subiendo esta tarde. El calor que golpea sobre todo al norte. Porque el 83% de zonas con peligro por altas temperaturas se encuentra precisamente en esta zona de España. En Galicia, Asturias y Euskadi, en el mes de mayo, en lo que llevamos de junio, ha habido en todo el país más de 215 muertes asociadas a las temperaturas récord. Mariola Lourido.
¿Qué tal, Aldo? Las zonas tradicionalmente frescas tampoco se libran de los efectos del cambio climático y este año sí que lo están notando aquí en España o en Francia. Lo más llamativo de esta ola de calor es que toda la franja norte, desde Galicia a Cataluña, está en nivel rojo de riesgo para la salud dentro del mapa Meteosalud de Sanidad. 50 zonas en alto peligro que abarcan a 3.000 municipios. Héctor Tejera es director del Observatorio de Salud y Cambio Climático. Y esto lo estamos viendo sobre todo en el norte de España, donde además de tener temperaturas que son entre 10 y 15 grados mayores que el promedio en esta época del año, pues sabemos que tienen viviendas peor adaptadas, hay menos aire acondicionado, tienen menos hábitos saludables en estas temperaturas, como no salir a determinadas horas. Esta ola de calor propiciada por aire sahariano y que ha llegado antes se suma a los episodios de calor extremo del mes de mayo que también azotaron al norte. El 83% de las 215 muertes asociadas al calor por el Instituto de Salud Carlos III se localizan en Galicia, Asturias y País Vasco. Es un calor que no es ajeno a otros países de Europa. Redacción de informativos, Toñi Fernández, porque pilla a muchos y además sin estar preparados. Por ejemplo, Francia. Sí, porque allí ahora mismo hay 35 millones de personas bajo alerta roja por calor. Se preparan para evitar lo que ya pasó hace 23 años, que 15.000 personas perdieron la vida por estas temperaturas extremas. La ministra de Sanidad gala, Stéphanie Ries, recuerda que la ola de calor provoca un número excesivo de muertes. Añade que sus efectos se notan entre 5 y 10 días después de su inicio. Así que en el país vecino, donde sigue el curso escolar, se han cerrado más de 800 escuelas e institutos. Está completamente prohibido estos días consumir alcohol en la calle. Eventos deportivos y conciertos al aire libre han quedado cancelados. Algunos trenes han dejado de circular porque no tienen aire acondicionado y otros, muchos de cercanías, también están parados ante el riesgo de que la dilatación de las vías provoque descarrilamientos. En Italia, l'anticiclone africano sta portando Roma, Milán, Turín o Florencia están en alerta por esta ola de calor. Londres, la habitualmente fría y lluviosa Londres, espera alcanzar este miércoles los 40 grados. Gracias, Toñi. Con todo este calor, a ver, os propongo un planazo. Fútbol y radio. Mundial 2026. Cadena SER. Con el partidazo entre Argentina y Austria, tras el hat-trick de Messi en el partido inaugural de la selección albiceleste, hoy puede quedar ya sellado su paso a 16avos de final. Estamos en el estadio de Dallas, donde va a tener lugar el encuentro. Pedro Follana, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12ª jornada del Mundial que presenta un gran cartel de fútbol con Argentina, como decías, y también con Francia en juego en esta jornada. A las 7 de la tarde vuelve a escena Leo Messi tras los 3 goles que marcó en la primera jornada. Una victoria de Argentina hoy frente a Austria clasifica a los actuales campeones del mundo ya para 16avos de final, que además van a volver a estar arropados por los miles de aficionados albicelestes que han llegado a Dallas. Y justo después pues será otro turno para un gran partido, otra de las favoritas, Francia, la Francia de Mbappé, que juega a las 11 de la noche frente a Irak en Filadelfia. Gracias, Follana. Todo lo vamos a poder seguir en Carrusel Deportivo, en la sintonía de la SER, a partir de las 9 de la noche. Todo el Mundial 2026 en la cadena SER. Y en 20 segundos vamos a cerrar este informativo hablando de cine. Les vamos a proponer una comedia romántica que transcurre en Afganistán. ¿Qué va a ser? Sí, una ración de calamares, una ensaladilla, 2 aguas... Y para mí, el coche a punto para las vacaciones. Eso era mejor pedirlo antes. ¿Antes de la ensaladilla? Antes del verano. Exacto. Este verano, antes de cerrar el maletero, mejor abre el capó. Y no salgas de vacaciones sin poner tu coche a punto en Midas. Pide cita en midas.es. Porque sí, se puede hacer comedia romántica ambientada en el régimen talibán. Es el curioso argumento de una película que firma una directora afgana y que se presenta en el Cinema Joves, un festival de cine de Valencia. Nos lo va a contar Pepa Blanes. La cineasta afgana Sarbanoo Sadat ha sabido romper con muchos clichés en su película No Good Men, que ha llegado a Valencia al Cinema Jove para demostrar que se puede hacer una historia de amor no tóxico en medio de la mayor crisis política que vivió su país, la toma de los talibanes en Kabul. Experience as a woman living in Kabul, you know. I mean, my character is very close to the protagonist. I was also working. Quería mostrar que la gente, aunque viva momentos convulsos, se enamora, ríe y es feliz a su manera, nos dice la directora, que demuestra que el patriarcado y el machismo ya estaban en Afganistán y en toda la sociedad, antes incluso de los talibanes. Ella se exilió en ese momento a Alemania y es allí donde rodó esta historia que utiliza la comedia romántica para mostrar que las mujeres pueden ser libres.
Gracias, Pepa. Nosotros nos marchamos. Hoy tenemos carrusel desde las 9 de la noche y desde las 8 todo el resumen de lo que ha ocurrido este lunes. Un lunes muy intenso en lo informativo con esa sentencia del caso Mascarillas. A partir de las 8 de la tarde en hora 25 con Casal. Ya saben que nosotros estamos de vuelta a partir de las 2, la 1 en Canarias en hora 14. Pasen buena tarde. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.